El Hubble lleva ya más de 33 años en el espacio y su misión ha sido todo un éxito. En realidad, nunca se diseñó para observar los objetos de nuestro sistema solar, pero eso no le ha impedido hacerlo a lo largo de su historia. Y gracias a ello, ha captado momentos únicos que, si no fuera por él, nos habríamos perdido por completo. No todos los planetas tienen su propia misión dedicada, y además hay muchísimo más que ver que solo planetas en nuestro vecindario cósmico. Así que acompáñame en este viaje por el sistema solar, desde aquí hasta los confines más remotos, mientras echamos un vistazo a algunos objetos que probablemente ni siquiera sabías que existían y descubrimos qué es exactamente lo que el Hubble ha captado en nuestro propio patio trasero galáctico. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. En este episodio de la serie de imágenes del Hubble vamos a repasar algunas instantáneas que ha captado dentro de nuestro sistema solar y te contaré el contexto y el porqué de esos momentos tan especiales que ha logrado inmortalizar. Empecemos nuestro gran tour por el sistema solar aquí mismo, en el patio de casa, con nuestro vecino más cercano, la Luna. La Luna ocupa un tamaño aparente tan grande en el cielo que el Hubble no puede captarla entera de una sola vez. Además, ya existen otras misiones, como el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA, que nos ofrecen imágenes mucho más detalladas, así que el tiempo del Hubble es mejor emplearlo en otros objetivos. Aún así, esta imagen se tomó en 2012, justo cuando Venus pasaba por delante del Sol. ¿Y por qué fotografiar la Luna entonces? Pues porque los científicos la utilizaron como un enorme espejo para detectar ligeras variaciones provocadas por la luz del Sol filtrándose a través de la atmósfera de Venus. Esas variaciones permiten averiguar la composición química de su atmósfera. Es verdad que ya conocemos la composición de la atmósfera de Venus, por eso aquello solo era una prueba para comprobar si este método de dispersión de la luz funcionaba correctamente. Verás, el Hubble suele apuntar a estrellas lejanas cuando un exoplaneta pasa por delante y con esta técnica puede deducir de qué está hecha su atmósfera. Pero el Sol es demasiado brillante para que el Hubble lo observe directamente, así que utilizar la luz reflejada en la Luna les dio a los científicos los resultados que buscaban. Puede que el Hubble tenga problemas para encajar la Luna en una sola toma, pero eso deja de ser un inconveniente cuando miramos a nuestro siguiente destino, Marte. Marte es un objetivo habitual del Hubble que nos regala vistas completas de su disco, algo que muchas veces las sondas que orbitan el planeta no pueden captar. En estas imágenes, el Hubble es capaz de detectar tormentas de polvo, cambios estacionales y otros fenómenos meteorológicos, datos muy útiles tanto para los rovers que están en la superficie como para ir acumulando información que ayude a predecir mejor su clima en el futuro. En este timelapse puedes ver una tormenta global cubriendo casi por completo los rasgos del planeta. Pero si te fijas bien, también verás sus dos lunas, Phobos y Deimos, dando vueltas alrededor del planeta en segundo plano. Y es que van como una bala. Fíjate en todo el recorrido que hacen en solo 42 minutos, que es lo que dura este timelapse. En este otro puedes ver a Phobos, la mayor y más cercana de las dos lunas, moverse a lo largo de apenas 22 minutos. Phobos tarda solo 7 horas y media en rodear Marte por completo, lo que la convierte en la única luna del sistema solar que orbita a su planeta en menos tiempo del que dura un día marciano. Dejando atrás los planetas interiores y antes de llegar al primero de los gigantes gaseosos, hay una barrera que cruzar, el cinturón de asteroides. Esta región está llena de objetos fascinantes para que el Hubble los estudie, como el desconcertante asteroide 6478 Gould. Te puede sorprender saber que es un asteroide, cuando claramente parece un cometa. Incluso tiene dos colas, igual que los cometas que estamos acostumbrados a ver. Pero no, en realidad es un asteroide del cinturón, fotografiado en 2019. Entonces, ¿a qué vienen esas colas? Pues se cree que este asteroide, que mide unos 3,5 kilómetros, ha ido acelerando su rotación por efecto del llamado YORP. La radiación del Sol ejerce una ligera presión que en cuerpos con formas irregulares y bajo ciertas condiciones puede aumentar su velocidad de rotación. En el caso del asteroide Gould, esa rotación ha ido aumentando hasta que ahora da una vuelta cada 2 horas, casi al límite de lo que puede soportar. La fuerza centrífuga es tan intensa que ha empezado a lanzar material al espacio,
superando la débil gravedad que mantiene todo junto. Al final, este asteroide acabará deshaciéndose por completo, y es que la mayoría de asteroides y cometas no son bloques sólidos, sino montones de escombros. Se estima que en esta región hay entre 1 y 2 millones de asteroides de más de 1 kilómetro, y muchísimos más pequeños, lo que hace del cinturón un lugar realmente caótico. Para que te hagas una idea, vamos a fijarnos en P2010A2. A primera vista dirías que es un cometa cualquiera, ¿verdad? Pero acércate un poco más al núcleo. ¿Qué es esa estructura tan extraña como filamentosa? Pues sorprendentemente, eso no es la forma del núcleo. Y es que ni siquiera es un cometa. Lo que estás viendo es un acontecimiento extremadamente raro: la colisión entre dos asteroides. Esa X que parece salir del núcleo son en realidad restos del impacto. Escombros disparados en varias direcciones que la debilísima gravedad del conjunto empieza a arrastrar de nuevo hacia el centro de masas, mientras que otras partículas en la cola ya han escapado por completo. Más allá de este pequeño caos, la mayoría de asteroides del cinturón siguen órbitas estables y casi circulares alrededor del Sol. Pero si alguno se desviara de su trayectoria, como les pasa a los cometas, tendrían que preocuparse por una fuerza gravitatoria mucho mayor: la de Júpiter. A Júpiter a veces se le llama la aspiradora del sistema solar, y con toda la razón. Es tan masivo que solo él concentra casi 3/4 partes de la masa de todo el sistema solar, sin contar el Sol, y eso hace que su efecto gravitatorio sea brutal para cualquier objeto que ande cerca. Esto quedó clarísimo cuando en 1994 el cometa Shoemaker-Levy, de unos 2 kilómetros de ancho, pasó demasiado cerca del gigante gaseoso. La gravedad de Júpiter no solo lo atrajo, sino que lo hizo pedazos. Así que cuando Shoemaker-Levy impactó contra el planeta, ya estaba partido en varios fragmentos. Fue la primera vez que presenciamos directamente una colisión extraterrestre. Lo más curioso es que Shoemaker-Levy llevaba unos 20 años capturado por la gravedad de Júpiter, orbitándolo como un cometa activo, también por primera vez que veíamos algo así. Pero esa órbita tan cerrada acabó condenándolo. Las fuerzas de marea lo desgarraron y solo un año después, a unos 60 km por segundo, o lo que es lo mismo, más de 210.000 km por hora, sus pedazos chocaron contra Júpiter. Los impactos generaron bolas de fuego a más de 23.000 grados Celsius, que se alzaron unos 3.000 km por encima del horizonte del planeta. La mayor colisión dejó una mancha oscura en Júpiter de unos 12.000 km de diámetro, más o menos el tamaño de la Tierra, y la energía liberada fue como 6 millones de megatones de TNT, es decir, más de 600 veces todo el arsenal nuclear del mundo junto. Desde entonces hemos visto otros impactos menos espectaculares que han reforzado la idea de que Júpiter es una especie de aspiradora cósmica que protege a los planetas interiores de colisiones devastadoras. Pero más allá de su poderosa gravedad destructiva, Júpiter también esconde espectáculos mucho más etéreos que han sido captados por el Hubble, porque la Tierra no es el único planeta que tiene auroras. A simple vista es difícil verlas en otros mundos, pero es que las auroras son más brillantes en el ultravioleta, y como el Hubble puede detectarlo, ha sido clave para estudiarlas en otros planetas. En Júpiter es donde mejor se aprecian. Es el mayor y más cercano de los gigantes gaseosos, y su potentísimo campo magnético y su intensa radiación crean unas auroras descomunales. En 2016, la sonda Juno iba de camino a Júpiter, y eso dio a los científicos la oportunidad de medir el viento solar con la propia nave, y ver a la vez qué efecto tenía en las auroras captadas por el Hubble. En ese periodo, el Hubble observó a Júpiter casi a diario durante varios meses. Descubrió que las auroras jovianas son cientos de veces más potentes que las terrestres, irradian unos 100 teravatios y, sorprendentemente, nunca se apagan. En la Tierra solo aparecen en los polos cuando llega una tormenta solar, pero en Júpiter es distinto. No solo depende del viento solar. Los datos que ha recogido Juno muestran que las auroras en Júpiter se alimentan principalmente de las partículas cargadas que hay en su feroz cinturón de radiación, que siguen las líneas del campo magnético hasta la atmósfera del planeta. Además, el campo magnético genera corrientes alternas, no continuas, y eso es clave para que haya tal energía en las auroras, algo que sería imposible si solo fueran corrientes directas. Ya hemos hablado mucho de Júpiter,
Pero ahora vamos a detenernos en una de sus lunas más especiales, Europa. Y es que puede que ahí esté el hogar de los vecinos vivos más cercanos que tengamos. A pesar de la distancia, el Hubble ha conseguido imágenes sorprendentemente detalladas de este satélite. Para quien no la conozca, Europa es una gran luna de Júpiter y una de las candidatas más prometedoras para albergar vida en el sistema solar. No en su superficie, eso es prácticamente imposible, sino bajo la capa de hielo que la cubre, donde hay un océano de agua líquida. Europa es un mundo helado, y al estar tan cerca de Júpiter, sufre unas fuerzas de marea tan intensas que la flexión interna mantiene ese océano a una temperatura suficiente para que siga líquido. Varias misiones han buscado pistas que confirmen la existencia de ese océano, y aquí el Hubble ha sido sorprendentemente útil. Aunque Galileo y las Voyager nos dieron imágenes mucho más cercanas y nítidas, ellas no veían en ultravioleta. El Hubble, sin embargo, ha detectado posibles chorros de agua que brotan desde la superficie. Si hay vulcanismo, eso es señal de que el interior es líquido, y si ese líquido es agua, la hipótesis del océano queda casi confirmada. Desde la primera observación, se han detectado más y más penachos. Además, el Hubble también ha sido clave para identificar sales en la superficie. La mayoría de las misiones analizan la composición de un planeta o luna en el infrarrojo, donde se ven bien los espectros de muchas sustancias. Pero el cloruro sódico, la sal común que hay en nuestros océanos, es más visible en luz visible. Eso explica que Galileo no la viera, pero el Hubble, observando en el visible, ha confirmado que Europa está cubierta de cloruro sódico que probablemente provenga del océano subterráneo y sea arrastrado a la superficie por esos chorros. La gran noticia es que un océano salado sugiere que en su fondo marino podría haber actividad hidrotermal. En la Tierra, los respiraderos hidrotermales son auténticos oasis de vida, y por eso los científicos tienen muchísimas ganas de investigar Europa a fondo, aunque, por desgracia, todavía nos faltan décadas para enviar un submarino robótico que explore esas profundidades. Continuemos nuestro viaje. Todavía nos quedan por explorar los otros gigantes gaseosos, y para la siguiente imagen, el Hubble deja atrás a Júpiter y centra su mirada en Saturno. Desde que la Cassini terminó su misión en 2017, Saturno se ha quedado sin una sonda dedicada. Así que ahora la mejor vista que tenemos del planeta es gracias al telescopio espacial Hubble. Hubble apunta a Saturno con frecuencia, atento a cualquier fenómeno que ocurra. Vigila el tiempo en Saturno y nos ayuda a comprender mejor las variaciones estacionales en su atmósfera. Cassini solo estuvo por allí la mitad de un año saturniano, por eso ahora es el Hubble el que completa esos datos que nos faltan. Los eventos más destacados que ha captado son tormentas descomunales que se extienden a lo largo de miles de kilómetros por el planeta. Y como el sistema de Saturno es tan impresionante, al tiempo que recoge datos también nos regala imágenes espectaculares. Aquí os dejo algunas de mis favoritas. Y ya casi hemos acabado nuestro recorrido, solo nos queda visitar unos pocos planetas más. A medida que nos alejamos de la Tierra, el Hubble ha captado objetos cada vez más lejanos que sin él habría sido mucho más difícil estudiar. Ahora por fin llegamos al primero de los gigantes helados, Urano. Al igual que a Júpiter y Neptuno, el Hubble también ha observado tormentas en la superficie de Urano, e incluso ha detectado auroras alrededor de sus polos magnéticos, que por cierto, no coinciden en absoluto con su eje de rotación. Y es que el eje de Urano, ya de por sí, es bastante raro. Está prácticamente tumbado de lado en comparación con el resto de planetas del sistema solar. Eso hace que en ciertas épocas del año parezca que Urano rueda sobre su propia órbita. Además, es tan peculiar que casi nunca vemos eclipses solares desde sus lunas. La primera oportunidad que tuvimos para presenciar un eclipse así fue en 2006. La última vez que las lunas estuvieron perfectamente alineadas había sido en 1965, mucho antes de que tuviéramos telescopios capaces de captar un tránsito a tanta distancia. Esa vez, el Hubble no solo vio la sombra de Ariel cruzar la superficie de Urano, sino que también nos regaló una imagen completa de las bandas del planeta. Desde ese equinoccio, gracias a los años que ha pasado el Hubble observándolo a lo largo de su larguísima órbita de 84 años, hemos empezado a comprender cómo varía su atmósfera según las estaciones. Cuando un polo queda más expuesto al Sol, la atmósfera parece aclararse,
Se cree que es porque en ese hemisferio se forma una gran capa de nubes en verano que vuelve a disiparse cuando el planeta se encamina de nuevo hacia su equinoccio. Pensad que el Hubble solo tiene 33 años, por lo que ni siquiera ha llegado a ver media estación en Urano. Todavía queda muchísimo por descubrir. Y hablando de descubrimientos, hay un objeto que nunca hubiéramos conocido si no fuera por el Hubble, Hipocampo, la luna más pequeña de Neptuno. Los gigantes helados exteriores, Neptuno y Urano, han sido prácticamente olvidados por las agencias espaciales. Solo una vez, en 1989, pasó por allí la sonda Voyager 2 de la NASA. Eso hace que sepamos muy poco sobre estos mundos, y sabríamos menos si el Hubble no les echara un vistazo de vez en cuando. Como ya he dicho, uno de los grandes hallazgos del Hubble en Neptuno fue en 2013, cuando descubrió Hipocampo, una desconocida luna. Hubble ha descubierto muchas lunas a su paso, sobre todo alrededor de Júpiter y Saturno, pero Hipocampo es especial porque parece un fragmento que proviene de la luna mucho mayor de Neptuno, Proteo. Esta luna, de unos 400 kilómetros de diámetro, ha tenido un pasado muy agitado, con cráteres gigantes de entre 50 y 100 kilómetros. Uno de esos impactos probablemente lanzó fragmentos de Proteo al espacio que acabaron en órbita alrededor de Neptuno. Hipocampo es posiblemente el mayor de ellos, un objeto irregular de unos 35 kilómetros de largo que orbita muy cerca de Proteo. Como siguiente parada, volvamos a contemplar de nuevo a Neptuno. Como ya mencioné antes, el Hubble nunca se diseñó para monitorizar nuestro sistema solar, pero en 2015 se decidió dedicar más tiempo del telescopio a los gigantes helados exteriores, consiguiendo más o menos una observación al año. Esto nos ha permitido seguir mejor los cambios estacionales en la atmósfera de estos planetas. Uno de los cambios más notorios son las tormentas gigantes que abarcan miles de kilómetros. La Voyager 2 vio una de esas tormentas cuando pasó junto a Neptuno en 1989, la que después se bautizó como la Gran Mancha Oscura, comparable a la Gran Mancha Roja de Júpiter. Sin embargo, a diferencia de la tormenta de Júpiter, la de Neptuno ya ha desaparecido por completo. Otras tormentas han ido apareciendo y desapareciendo, y la última que detectamos se vio en 2018. Se mantuvo unos años, pero ahora también parece que se ha disipado. Aunque no hay suficientes datos para especular del todo sobre cómo se forman estos vórtices, es posible que Neptuno sea parecido a Júpiter, con bandas en la atmósfera. No serán tan definidas ni tan numerosas como en Júpiter, pero las bandas en Neptuno se moverían a distintas velocidades. Esto podría provocar que aparezcan vórtices en los bordes. Cuando la tormenta cobra fuerza, puede desplazarse por todo el planeta, incluso entre distintas bandas, pero cuando pierde su fuente de energía, empieza a debilitarse poco a poco, que es justamente lo que hemos observado. Curiosamente, el Hubble es el único que puede monitorizar estos cambios meteorológicos, ya que en la mayor parte de longitudes de onda es muy difícil detectarlos. En cambio, el Hubble puede sondear Neptuno y Urano en el ultravioleta. A estas alturas ya os habréis dado cuenta de que nos hemos quedado sin planetas, así que nuestro viaje llega a su fin. Pero antes de terminar, hay un último planeta enano más allá de Neptuno que merece la pena mencionar y que también ha sido objeto de estudio del Hubble. Seguro que sabéis de cuál os hablo. Me refiero, por supuesto, a 2007 OR10, también llamado Gong-Gong. ¿Ah? ¿Qué planeta enano pensabais que iba a decir? Os perdono si nunca habíais oído hablar de este objeto transneptuniano, aunque es candidato a ser planeta enano del sistema solar, como Plutón o Eris. Y al igual que ellos, también se encuentra a miles de millones de kilómetros de distancia en el cinturón de Kuiper. Este objeto no fue descubierto por el Hubble, pero el telescopio sí encontró que tenía una luna. No la vio el equipo que lo investigó por primera vez porque era muy tenue en las imágenes. Sin embargo, hace poco un grupo de investigación sospechó que 2007 OR10 podía tener una luna porque su rotación es muy lenta, de unas 45 horas. La mayoría de objetos del cinturón de Kuiper giran en menos de 24 horas. Se planteó la hipótesis de que la gravedad de una luna podía haber frenado su rotación, y tras revisar imágenes archivadas del Hubble, se confirmó que así era. Este hallazgo implica que prácticamente todos los planetas enanos del cinturón de Kuiper tienen ya su propia luna. Esto puede ser porque ahí fuera, en el cinturón de Kuiper, los objetos se mueven mucho más despacio.
Eso significa que si llegara a producirse una colisión entre objetos, los fragmentos quedarían en órbita en lugar de escapar por completo de la gravedad del objeto. Es por eso que los asteroides del cinturón de asteroides raramente tienen lunas. Allí las colisiones son mucho más enérgicas y el material es eyectado al espacio. Encontrar la Luna alrededor de 2007 OR10 nos permite afinar mucho mejor los modelos de formación del sistema solar. Así que son unos datos realmente útiles. Como podéis ver solo con estas imágenes, el Hubble ha sido crucial para nuestro conocimiento del espacio y de nuestro sistema solar, y ha hecho mucho más que esto a lo largo de los últimos 30 años. Probablemente el Hubble sea la misión espacial más importante hasta la fecha, ampliando nuestros horizontes y proporcionando datos que se utilizarán durante muchos años más. Y dado que podría durar hasta 2040, es posible que incluso sobreviva a su sucesor espiritual, el telescopio espacial James Webb, que se lanzó en diciembre de 2021, pero que solo está previsto que dure menos de una década. Desde luego, el James Webb está ansioso por compensar su potencialmente corta vida útil y ya ha comenzado a dirigir su mirada a algunos de los mismos planetas que ha fotografiado el Hubble. No puedo evitar quedarme embelesado con esta imagen de Júpiter, capturada por la NIRCam del James Webb. El hecho de que el Webb capture sobre todo en el rango infrarrojo hace que sus imágenes tengan una belleza etérea muy particular. Se puede ver aquí, con un detalle impresionante, la neblina de auroras en los polos norte y sur de Júpiter. O aquí, en esta imagen, detalles de los anillos de Júpiter. Sí, los tiene, algo que fue descubierto por la Voyager 1 en 1979. Esta imagen de Neptuno también me resulta fascinante. Ver lo diminuto que parece en la inmensidad del espacio y comprender que es un planeta entero, capturado con una resolución increíble, hace que te des cuenta del gran poder del James Webb. Estas imágenes han captado algunos de los anillos más tenues de Neptuno que no se habían visto en casi 3 décadas, desde que la Voyager 2 pasó por allí. También es la primera vez que los anillos se han visto en infrarrojo, lo que ofrece a los científicos mucho que aprender sobre ellos y el tormentoso planeta que rodean. El Webb incluso ha hecho una imagen impresionante de Saturno, cuyos anillos brillan intensamente contra el planeta más oscuro. Sin embargo, esto es un poco engañoso. El gas metano en la atmósfera de Saturno absorbe casi toda la radiación infrarroja que llega del Sol, lo que hace que el planeta parezca más oscuro. Mientras tanto, los anillos helados absorben mucho menos, por eso aquí se ven tan luminosos. Sin embargo, en última instancia, no hay competencia entre el Hubble y el James Webb, ya que ambos no son rivales directos. Dadas las diferencias en los espectros de luz que pueden captar, el James Webb nunca podrá ofrecer lo que el Hubble nos da, una imagen clara y cercana a la que veríamos a simple vista. Del mismo modo, el Hubble no puede detectar todas las bandas de radiación que el Webb es capaz de ver. Cada uno tiene su nicho y ambos amplían nuestro conocimiento científico. Estoy entusiasmado con lo que el telescopio espacial James Webb nos traerá, pero sin duda este es un buen momento para apreciar los logros del Hubble y espero con ilusión lo que el futuro también le depare. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.